Hundido hasta el fondo de la más honda desesperanza, irreversible, inmóvil aguardo el golpe de la vergüenza y la infamia. Mi vida, después de larga espera, mora en la guarida de repugnantes formas. Mi muerte retrasada para alejar de la vida el daño de días desafortunados. Mi espíritu, mi corazón, mi ingenio y mi fuerza se ahogan en profunda desazón. La única pérdida de mi buen nombre es de estos dolores la causa. Y ya que mi mente, mi ingenio, mi cabeza, mi voz y lengua son débiles para pronunciar, conmover, planear, concebir, proferir, declarar y hablar tales punzantes lamentos que como respuesta podría o debería aventurar a mi angustioso caso, por ayuda debo implorar e implorar haré con lágrimas en mi rostro, de todo lo que pueda en el cielo o en el infierno, en la tierra o en el aire encontrar, para llorar conmigo esta mi pérdida, que de estos dolores es la causa. Ayuda, dioses, santos, espíritus y potencias que habitáis en el cielo. Ayuda, vos que habréis de aullar como acostumbráis, sabuesos del infierno. Ayuda, hombres, bestias, pájaros y gusanos que en la tierra os arrastráis. Ayuda, peces, ayuda, aves y rebaños y pasturas sobre el suelo salado como el mar. Ayudadme a repetir aquello que en el aire viaja, a con estridentes voces resonar, a llorar esta pérdida de mi buen nombre, que es de estos dolores la causa. Poema de Edward de Vere, 17º conde de Oxford, a los 13 años de edad. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Oxfordianos. En esta ocasión, el tan esperado programa 3, en el cual nos dedicaremos a analizar la vida del conde de Oxford, a hacer una síntesis de quién fue el conde de Oxford, ya que en los primeros dos programas nos dedicamos más que nada a establecer la duda de la autoría oficial de Shakespeare. Y en este programa empezaremos a conocer al conde, ya propiamente tal, a Edward de Vere. Pero antes también quisiera comentarles acerca de la música introductoria, porque ya es pertinente hablarles acerca de la música introductoria de este programa. La maravillosa música que escuchan de fondo en el comienzo de este podcast pertenece al compositor inglés de la época isabelina, William Byrd, que fue justamente un protegido del conde de Oxford. Y no fue por nada que escogí la música de Byrd para iniciar este programa. Por un lado, porque justamente el texto es el O Magnum Mysterium. Y por otro lado, porque Byrd, al ser un protegido de Oxford, al ser un protegido de Edward de Vere, es parte de este misterio también. Es parte de toda esta maraña de intrigas y de misterios históricos que envuelve a la figura de Edward de Vere, del conde de Oxford. Quería partir este programa con este poema tremendo, con este poema desgarrado, con este poema juvenil del conde de Oxford, que está bien documentado, que pertenece a él, que fue publicado con su nombre, con el fin de establecer un punto, de establecer algo. Que el conde de Oxford fue un prodigio de la poesía, fue un niño prodigio, al igual que Mozart en la música. Él lo fue en las letras, y que desde muy temprana edad ya comenzó sus aventuras poéticas, bajo la tutela también de sus grandes tutores, como aprenderemos hoy. Pero sobre todo mostrar también un poema juvenil,
un poema desgarrado que está en el corazón de la intriga asociada a por qué las obras de Shakespeare llevan el nombre de William Shakespeare y no el de Edward de Vere. Hay un misterio asociado a todo esto, del cual no sabemos todo al día de hoy. Es un misterio que se está descubriendo, que está en proceso de ser investigado. Pero es el misterio al cual se refiere el poema, justamente, la pérdida de su nombre. ¿Por qué su nombre se vio mancillado? ¿Por qué él debió renunciar a la autoría de sus obras? Porque al parecer esto debió ser así. No fue algo necesariamente voluntario, sino que él debió renunciar por alguna razón a firmar con su nombre sus obras. Y en ese gran misterio nos adentraremos hoy, de ahí el O Magnum Mysterium, ¿no? Pero sobre todo también despejar desde ya una duda o un argumento que tienen los stratfordianos, un argumento que presentan los de la visión tradicional respecto a este poema específico, ¿no? Que en inglés, por supuesto, es un poema mucho mejor que la pobre traducción que he podido hacer al español. Y pido desde ya disculpas por la imperfecto de mi trabajo en cuanto a traducción, ya que es muy difícil traducir poesía, y sobre todo poesía métrica isabelina, ¿no? al español, ¿no? Pero no podía dejar de hacerlo, no podía dejar de intentarlo, porque la idea es acercar el trabajo de De Vere, el trabajo de Oxford, que me referiré indistintamente a él como De Vere y Oxford durante el programa, acercarlo al público de habla hispana. Y no hay manera de leer la poesía no hay otra manera de leer la poesía, quiero decir, que leerla en el original. El idioma original es donde está la música, es donde está la esencia. Y quien pueda leer los poemas en su idioma original, que dejaré el link para que lo puedan hacer en la descripción del video, se dará cuenta de la música, se dará cuenta de las imágenes y de las metáforas comunes que tiene con la obra de Shakespeare. Sobre aquello haremos un programa especial donde analizaremos cada poema y donde estableceremos los puntos en paralelo que tiene con las obras de Shakespeare. Porque encontramos en el lenguaje, en el léxico de Edward de Vere, de su poesía conocida, grandes similitudes con las obras de Shakespeare. Cosa que no ocurre con los contemporáneos de Shakespeare, ¿no? Con los otros escritores de la época. Pero no me voy a adelantar más. He preparado para esta ocasión un relato basado en las breves biografías que aparecen, breves pero enjundiosas y muy buenas, que aparecen en los sitios web de ambas sociedades oxfordianas. Una es la Shakespeare Oxford Fellowship y la otra es la De Vere Society, la Sociedad de Vere de Inglaterra. En base a ellas, a esas fuentes, he preparado un resumen de la vida de Edward de Vere que quiero compartir con ustedes. Pero antes de pasar al texto, quisiera retomar el hilo que dejé atrás, ¿no? Respecto al argumento stratfordiano asociado a este poema. Ellos dicen que es un poema muy malo para ser de Shakespeare, ¿ya? Ellos dicen que, aunque sea un poema de juventud, que se estima que Oxford lo escribió a los 13 años, y hay bastantes buenas razones para pensar aquello, como veremos más adelante. Ellos dicen, no, este es un poema muy por debajo de Shakespeare, no, es imposible que De Vere sea Shakespeare, porque Shakespeare no habría escrito un poema tan malo siendo joven. Bueno, ahí sobre eso hay mucho que decir. Sin duda que el poema no tiene la calidad literaria de los sonetos, que son obras maduras, son obras maestras. Pero el poema no es en ningún sentido malo. Es un poema juvenil, es un bello poema juvenil, el cual presagia en muchas imágenes muy precisas muchos de los textos posteriores de Shakespeare. Por lo tanto, no es un argumento válido decir que porque el poema no es del nivel del Shakespeare maduro, siendo que se le atribuye a un niño de 13 años, es imposible. Eso es argumento y prueba de que De Vere no es Shakespeare. De hecho, voy a usar un ejemplo de la poesía
hispanoamericana. Si yo les leo este poema, que lo voy a leer completo, es breve, ustedes nunca se imaginarían quién es el autor, si no lo conocen de antemano. Es de noche, medito triste y solo a la luz de una vela titilante y pienso en la alegría y en el dolo, en la vejez cansada y en juventud gallarda y arrogante. Pienso en el mar, quizás porque en mi oído siento el tropel bravío de las olas. Estoy muy lejos de ese mar temido del pescador que lucha por su vida y de su madre que lo espera sola. No solo pienso en eso, pienso en todo, en el pequeño insecto que camina en la charca de lodo y en el arroyo que serpenteando deja correr sus aguas cristalinas. Cuando la noche llega y es oscura como boca de lobo, yo me pierdo en reflexiones llenas de amargura y ensombrezco mi mente en la infinita edad de los recuerdos. Se concluye la vela, sus fulgores semejan los espasmos de agonía de un moribundo. Pálidos colores el nuevo día anuncia y con ellos terminan mis aladas utopías. Este poema es un poema de un adolescente, al igual que el poema de De Vere que acabamos de leer. Y que les insto de nuevo a que lo puedan leer en inglés original. Pero pese a que mi traducción lo empobrece, aún así se deja ver en el texto original un genio incipiente. Este poema que les acabo de leer es un poema bueno, tal vez podríamos decir mediocre, pero que también presagia algo. Si este poema me lo lee un señor adulto, yo le diría, bueno, es un poeta menor. Pero en este caso se trata de un poema de juventud de Pablo Neruda, que si ustedes no lo han leído antes y si yo no les digo que es de Pablo Neruda, solamente de escucharlo, bien difícil es que pudieran adivinar, porque no es un poema acabado, es un poema bastante regular, ¿ya? Pero ya si uno sabe que es de Neruda y lo estudia un poco, presagia, se siente, se percibe el talento incipiente de un joven, de un niño que está escribiendo sus primeras poesías. Si lo ponemos en el contexto de un niño también de aproximadamente 13, 14 o 15 años, es un muy buen poema para un niño de esa edad. Pero si yo lo leo fuera de contexto y les digo que esto es obra de un gran poeta universal, también se podría esgrimir el mismo argumento que esgrimen los stratfordianos. Se podría decir, no, ese poema es imposible que lo haya escrito Pablo Neruda, porque Pablo Neruda después escribió el Canto General, por ejemplo. Y este poema es tan malo que no puede haber sido escrito por Neruda. Pero sabemos que fue escrito por Neruda. De hecho, no fue escrito por Neruda, fue escrito por Neftalí Reyes, ¿no? Por Ricardo Reyes. He ahí otro tema. Los escritores usan seudónimos. Eso es algo que parece que a los stratfordianos se les olvida. Pero bueno, ¿cuál es el punto esencial de mi argumento en este caso? Un poema de juventud es un poema de juventud. Es un poema, es una obra que está en formación, da cuenta del artista en formación. Las obras tempranas de Mozart, pese a que son geniales para un niño de 4, 5, 8 años, y nos parece algo increíble que Mozart haya escrito música así a esa edad, en sí mismas son música de aprendizaje. Son obras menores. No son Don Giovanni, no son los últimos conciertos para piano, ni las últimas sinfonías. No son las obras maestras de Mozart. Son obras de aprendizaje. Son obras en que el artista está midiendo su fuerza y está midiendo también y probando sus primeras armas. Por lo tanto, todos los poemas de juventud de Edward de Vere tenemos que tomarlos, desde el punto de vista oxfordiano, como los poemas de juventud de Shakespeare. Y en ese sentido, como se desglosó en las exposiciones anteriores, no tenemos nosotros históricamente una obra de juventud de William Shakespeare. William Shakespeare aparece formado ya como un genio. Pero si consideramos los poemas de Edward de Vere como obras de juventud de Shakespeare, tiene todo el sentido del mundo.
Por lo tanto, he ahí la esencia de por qué quería compartir este primer poema. Y compartiré otros más en el transcurso de este programa y en el transcurso del podcast, ¿no? Porque me parece muy importante dar a conocer la poesía de De Vere y su vínculo con la obra de Shakespeare. Pero ahora paso a la esencia del programa de hoy. La vida, la biografía, resumida por supuesto, de Edward de Vere, con las fuentes que ya les mencioné, la Shakespeare Oxford Fellowship y la Sociedad de Vere. También debo recomendar encarecidamente la lectura del libro The Mysterious William Shakespeare de Charlton Ogburn y Shakespeare by Another Name, Shakespeare con otro nombre, de Mark Anderson. También un excelente libro biográfico de Edward de Vere. Pero ahora pasemos al tema que nos convoca y vamos a conocer la tan esperada historia de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. En la época en que Isabel Tudor se volvió reina de Inglaterra en 1558, el condado de Oxford era el linaje de nobles más antiguo e ilustre del país. Su ancestro directo, Aubrey de Vere, poseyó tierras bajo el reinado de Eduardo el Confesor, para luego participar por matrimonio del linaje de Guillermo el Conquistador. La nueva reina nombró a John de Vere, el 16º conde de Oxford, como Lord Great Chamberlain, chamelán o camerlengo, un puesto que había sido ostentado por los condes de Oxford por siglos. El único hijo varón del conde, Edward de Vere, nació el 12 de abril de 1550 en el castillo de Hedingham, el asentamiento de la familia Oxford en el centro de Essex. Su hermana Mary nacería 4 años después. Su madre Marjorie era la hermana de Arthur Golding, un estudioso y traductor que era cercano a la familia de Vere. A los 6 años, Edward fue trasladado a la cercana casa de Sir Thomas Smith, un académico y escritor, quien se volvería su tutor por los próximos años. En noviembre de 1558, Edward fue matriculado en el St. John's College de Cambridge. Paralelamente, debo decir que aquel fue el mismo colegio al que fue John Dee, el sabio John Dee. A partir de al menos 1556, el padre de Edward, el 16º conde, patrocinó su propia compañía de teatro, la que hacía giras por la región y también llevaban a cabo presentaciones para la familia y sus invitados en el castillo Hedingham, incluyendo a la reina Isabel cuando hizo una visita personal en 1561. En agosto de 1562, John de Vere, el 16º conde, murió repentinamente y Edward, de 12 años, se volvió el 17º conde de Oxford. Su madre volvió a casarse prontamente y al parecer se desentendió de la vida del niño. Su hermana Mary fue a vivir al hogar de su padrastro y los hermanos no se reunirían por mucho tiempo. Es interesante mencionar que la hermana de Oxford luego le acusaría de ser hijo ilegítimo, lo que será interesante de considerar en cuanto a la teoría del príncipe Tudor que analizaremos en detalle en el futuro, pero que en esencia habla, digamos, de que la reina Isabel I habría sido madre, no solo de un hijo, sino que de varios. En ese sentido, hay mucho por decir. Pero continuemos. De acuerdo con la ley de la época, todos los nobles bajo la edad de 21 años se volvían pupilos de la corona, y su crianza y educación se volvía la responsabilidad de la Corte Real de Pupilos, Royal Court of Wards. Edward debió entrar a la casa londinense de William Cecil, Lord Burleigh, maestro de la corte de pupilos, Master of the Court of Wards. Un hombre cuya influencia y autoridad como custodio, mentor, fideicomisario financiero, suegro y crítico reprobador ensombreció su vida por las siguientes 4 décadas. Desde sus más tempranos años, De Vere exhibió los atributos de un prodigio.
Su primer tutor fue Sir Thomas Smith, uno de los estudiosos más respetados de Inglaterra en griego y en leyes, y antiguo profesor en Cambridge de Sir William Cecil. Smith era un académico con variados intereses, lo que se refleja en su biblioteca de más de 400 volúmenes, algunos de los cuales aún permanecen en Cambridge. En 1563, con 13 años y 5 años después de entrar a la universidad, su siguiente tutor sería el anticuario Lawrence Nowell, quien declaró que, comillas, mi trabajo para el conde de Oxford no será requerido por mucho más tiempo. Es decir, ya el conde de Oxford, contando con 13 años, era un joven tremendamente educado y erudito. Le fue otorgado un grado académico en Cambridge en 1564, a los 14 años, y un grado de Master of Arts en Oxford en 1566, contando con 16 años. Como pupilo real, el adolescente de Vere entró en la vida y las actividades de la corte, y con el tiempo, según se dice, debido a su buena apariencia, su habilidad para la danza y la música y sus gracias cortesanas, se volvió el favorito de la reina. En esta época ya había comenzado su costumbre de toda la vida de patrocinar obras literarias, y por las siguientes 4 décadas, más de 30 volúmenes de poesía y prosa, tanto originales como en traducción, le fueron dedicadas, algunos de las cuales llevaban sus propios ensayos introductorios y poemas. En 1567, De Vere fue admitido en Gray's Inn, una de las 4 Inns of Court, o escuelas de leyes isabelinas. Es decir, la muerte del padre del conde de Oxford, del 16º conde, de John de Vere, es un hecho que marca profundamente la vida de Edward a los 12 años. Queda huérfano de padre, pierde sus tierras, pierde su título, entre comillas lo pierde porque para efectos nominales lo conserva, pero para efectos prácticos efectivos lo pierde, ya que pasa a ser pupilo de la reina y la corona pasa a tener la propiedad de toda su herencia, ¿no? De toda su hacienda. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la historia y cómo De Vere nunca supera en el fondo la orfandad de padre a esa edad, cosa que se va a ver reflejada sobre todo en el Hamlet. Sobre todo en el Hamlet. Es pertinente también recordar que se menciona que en 1567, con 17 años, ¿no?, De Vere es admitido en la Gray's Inn, ¿no?, en una de las 4 escuelas de ley. Por lo tanto, De Vere fue instruido en leyes, como era propio para todo conde que debía administrar justicia, debía ser juez también. Por lo tanto, era versado en leyes, tema el cual se verá reflejado mucho más adelante cuando analicemos los aspectos legales asociados a la obra de Shakespeare. Es decir, Shakespeare era un escritor que tenía un profundo conocimiento de la ley y del funcionamiento de las cortes. Y es por esto que existen, yo creo, tantos abogados oxfordianos, porque los abogados se dan cuenta, y se dan cuenta rápidamente, de quién tiene pensamiento legal y quién no. Aquello es un argumento muy interesante. Por lo tanto, vemos que Oxford no solo era un prodigio literario y no solo era un hombre muy instruido, un joven muy instruido, sino que además fue, digamos, alguien educado en el lenguaje legal, en las cortes. En la primavera de 1570, con 20 años, De Vere sirvió en la campaña militar de la reina en Escocia, bajo el mando del conde de Essex. Cuando obtuvo su mayoría de edad en 1571 y tomó posesión de su escaño en la Cámara de los Lores, House of Lords, De Vere fue comprometido en matrimonio con la hija de 15 años del Lord Burleigh, Anne Cecil. A comienzos de los 1570, varios poemas de Oxford fueron publicados, notablemente en la antología A Paradise of Dainty Devices, 1567, y en las siguientes 2 décadas cerca de una veintena de poemas atribuidos a él aparecen impresos. Otra docena ha sido encontrada en manuscritos, que era la forma más usual de circulación de la poesía en aquellos días. Es decir, la poesía no circulaba generalmente en libro impreso, sino que circulaba de forma manuscrita.
entre manuscritos que se pasaban entre los lectores, ¿no? Y cerca de la mitad de ellos no llevaban su nombre, es decir, publicaba de forma anónima. También ganó reputación como equitador y por su destreza en las justas, y esto es un detalle muy importante, habiendo competido y ganado 3 de los torneos de la reina Isabel en los 1570 y 80. Es decir, De Vere tenía reputación de ser un campeón de justa, y aquello tendrá mucha relevancia a la hora de cuando estudiemos por qué De Vere habría escogido el seudónimo de William Shakespeare. Una influencia importante en los estudios tempranos de Edward de Vere fue la de su tío, por parte de madre, Arthur Golding, oficial en la corte de pupilos bajo Cecil, y quien es responsable de la traducción de las Metamorfosis de Ovidio al inglés, que fue publicada en 1567. Un libro que es ampliamente reconocido como un libro que tuvo una influencia fundamental en Shakespeare. Esta traducción de Ovidio que hizo Golding es muy importante para el idioma inglés y para la historia del idioma inglés, ya que se considera una de las mejores obras poéticas y una de las mejores traducciones de todo el idioma, y justamente una de las grandes influencias de Shakespeare. Por lo tanto, curiosamente, este libro tan importante fue escrito por el tío de Edward de Vere, además en la época en que de Vere vivía en su casa. Vaya, vaya, ¿no? Qué interesante. Muchos postulan que incluso de Vere pudo haber tenido mano en la traducción del libro. De ahí su importancia, ¿no? De ahí que sea tan genial. Porque las otras obras de Golding que se conocen no exhiben el mismo nivel de brillantez que esa traducción. Por eso hay algunos oxfordianos que han llegado a especular que podría haber sido de Vere quien haya estado por lo menos detrás de parte de la traducción. A principios de 1574, de Vere zarpó hacia un extenso tour europeo que le llevaría a Francia, Alemania e Italia, incluyendo Sicilia, y posiblemente Grecia. Durante este viaje de 15 meses, se sabe que visitó París, Roussillon, Estrasburgo, Lyon, Padua, Venecia, Génova, Verona, Florencia, Siena, Roma y Palermo. No hay que olvidar que 14 de las obras de Shakespeare tienen como escenario principal Italia, en las cuales se muestra un conocimiento detallado del país, más allá del que se podría haber obtenido en libros. Y se sabe que el hombre de Stratford, que Shakespeare de Stratford, nunca salió de Inglaterra, y aquello lo reconocen incluso los historiadores oficiales. Ellos presumen que las obras italianas de Shakespeare, el hombre de Stratford las habría imaginado simplemente. Pero bueno, aquello ya ha quedado suficientemente demostrado en los podcasts anteriores, me parece, ¿no? El absurdo de tal afirmación. Pero continuemos. Mientras estuvo en Italia, de Vere, mientras estuvo en Italia, ¿no? Y esto es muy importante, recibió noticia de que su esposa había dado a luz a una hija, luego bautizada como Elizabeth. En su viaje de regreso, su barco fue atacado en el Canal de la Mancha y él fue capturado por piratas holandeses, pero luego liberado sin daño. Este hecho se verá reflejado luego en Hamlet también, que también, curiosamente, es capturado por piratas y dejado en la costa. En el caso de Vere, fue capturado por los piratas y los piratas, al darse cuenta de que era un noble, se dieron cuenta que se metían en un gran lío si lo mataban, por lo tanto simplemente lo dejaron en la costa. Mientras tanto, en Inglaterra, de Vere fue satirizado por Gabriel Harvey como un afectado poeta italianado. O sea, era conocido de Vere como un poeta italianado que amaba la cultura italiana y además como poeta era conocido. Por lo tanto, eso es indiscutible. En base a información que le llegó mientras estaba de viaje, de Vere se convenció de que la infanta Elizabeth no era su hija. Se negó a volver a la casa de Anne y por más de 5 años permaneció distanciado de ella y su familia. Este es un hecho capital. El retrato más conocido que ahora estarán viendo de Edward de Vere, que fue, digamos, pintado al parecer cuando tenía 28 años, me parece, o 24 años,
entre 28 o 24 años, no recuerdo bien. Ese retrato del conde de Oxford, él lo mandó pintar justamente como, digamos, como regalo, supuestamente, de a su esposa cuando se entera que ella está embarazada. Y es una de las pocas imágenes que se conservan de él. Pero es curioso, digamos, toda esta historia porque hay una relación que estudiaremos más adelante que podría vincular este hecho de que él haya rechazado a su hija y a su mujer, acusándola de adulterio, con la escritura del poema La violación de Lucrecia. Ya que hay bastantes buenas razones históricas para pensar que Anne Cecil fue violada en algún momento y que esa hija que De Vere no reconoció en un momento, pero que luego sí reconoció, podría haber sido fruto de esta violación. Y esa es la razón de la existencia del poema La violación de Lucrecia de Shakespeare. Ese es un tema fascinante para otro programa, pero no podía dejar de enunciarlo por lo menos en este primer esbozo biográfico, ¿no? Durante su vida, De Vere mantuvo amistades con hombres de letras, con muchos hombres de letras, y en varias oportunidades contrató a escritores como Thomas Churchyard, John Lilly y Anthony Munday. Lilly, el autor de dos de las primeras novelas inglesas, Oedipus, The Anatomy of Wit, y Oedipus o Euphes y su Inglaterra, en 1579, dedicando la segunda a De Vere, y además John Lilly sirvió como su secretario personal. De Vere también patrocinó compañías teatrales tanto de adultos como de niños, empleando a Lilly como su director, y a principios de los 1580 arrendó el teatro de Blackfriars. Es ciertamente revelador y digno de citar aquí un fragmento del poema de Oxford para la traducción que encargó de Cardanus Conforte en 1573. El conde de Oxenford al lector. Así que aquel que se toma el trabajo de escribir el libro no cosecha los frutos de la buena musa dorada, sino que ganan aquellos que en la obra que miran y por la amargura el dulce por astucia han escogido. Porque aquel que sacude el arbusto no captura las aves, sino aquel que espera quieto y con las redes bien tensas. También, digamos, pondré la fuente original del texto en inglés para que lo puedan consultar. Lo he traducido lo mejor que he podido, pero es difícil. Pero sobre todo son importantes los primeros versos. Así que aquel que se toma el trabajo de escribir el libro no cosecha los frutos de la buena musa dorada. Aquí ya nos está dando pistas de Vere que alguien está tomando crédito o que alguien ha tomado crédito por una obra ajena. Interesante. ¿Por qué habla de eso? Vaya. Oxford fue mencionado por Gabriel Harvey en un discurso a la reina Isabel en julio de 1578 como un prolífico poeta privado y uno cuyo semblante blande lanzas, y esto es entre comillas. En el discurso dice cuyo semblante blande lanzas, es decir, whose countenance shake spears. Y me parece que originalmente el discurso está en latín. Vultus tela vibrat, si mal no recuerdo. En el mismo año, John Lilly, el secretario de Oxford, publicó Euphes, The Anatomy of Wit, la anatomía del ingenio, seguido en 1579 por Euphes y su Inglaterra, ambos dedicados a Oxford. Ambos libros iniciaron la moda del eufemismo, un estilo caracterizado por lenguaje altisonante, satirizado en trabajos de amor perdidos. Es la obra de Shakespeare, ¿no? Trabajos de amor perdidos, Love's Labours Lost. Aunque fue criado protestante, se rumoreó que De Vere tenía simpatía por el catolicismo y en 1580 reconoció ante la reina tener asociaciones con un grupo de prominentes católicos. Reveló que ellos tenían una conspiración para derrocarla y formar un gobierno amistoso con el rey católico Felipe de España. Aunque la reina perdonó a De Vere por esta transgresión, cosa curiosa, el escándalo suscitado llevó al arresto de varios de los aristocráticos conspiradores.
Los acusados luego acusaron a su vez a Oxford de crímenes similares, añadiendo acusaciones de lascivia, embriaguez y homosexualidad. De Vere, aunque fue brevemente encarcelado, no fue procesado por ningún crimen. Cosa muy curiosa. Acusado de traición, con, al parecer, cierta evidencia, y sale libre de polvo y paja, mientras que otros son encarcelados y probablemente torturados, conociendo el actuar de la reina Isabel, ¿no? Fue una reina muy cruel, de mano dura. En marzo de 1581, Anne Vavasor, una dama de compañía de la recámara de la reina, nada menos, dio a luz a un hijo engendrado por Edward de Vere. La reina, a quien el asunto no le hizo ninguna gracia, los mandó a encarcelar a ambos de inmediato, y en consecuencia de Vere estuvo ausente de la corte por los 2 siguientes años. Al niño, que fue llamado Edward Vere, no le fue permitido mucho contacto con su padre, pero eventualmente vendría a distinguirse por sí mismo como soldado y académico, y fue nombrado caballero por el rey Jacobo I. Durante 1582, varias peleas callejeras tuvieron lugar entre los parientes de Anne Vavasor y los hombres de Vere, en una de las cuales él mismo estuvo involucrado, siendo herido de gravedad en la pierna, lo que aparentemente le causaría una cojera permanente. Aquello también podría verse reflejado en Romeo y Julieta. En diciembre de 1581, luego de 5 años de amarga separación, De Vere se reunió con su sufrida y devota esposa y finalmente aceptó a Elizabeth Vere como su hija. Su único hijo murió un día después de nacer. 3 hijas más siguieron, de las cuales Susan y Bridget sobrevivieron. Desde su adolescencia, De Vere era conocido como un hombre de elegante vestir y generoso derrochador. Existe evidencia de que la reina, a través de sus agentes, sistemáticamente lo despojó de muchas de sus propiedades, aunque su propia vida lujosa contribuyó también a la pérdida de su considerable fortuna, la causa de sus futuras penurias. Contradictoriamente, en 1586 la reina le otorgó un inusual estipendio anual de 1000 libras anuales de por vida, sin requerir servicios o retribución alguna de su parte. El motivo de tal asignación de dinero sigue siendo un misterio y fue un hecho altamente inusual por parte de la reina. Algunos han querido sugerir que la tradición que habla de que Shakespeare recibía 1000 libras anuales se originó allí. El sucesor de Isabel, el rey Jacobo, continuó pagando la pensión. En respuesta a la petición de Sir Robert Cecil de incrementar la pensión de Lord Sheffield, el rey se rehusó, aludiendo que al gran Oxford no le dieron más. Comillas. ¿Por qué el gran Oxford? ¿Por qué el rey Jacobo le llama el gran Oxford, literalmente? Su grandeza no parece haberse debido a glorias militares o notoriedad en alguno de los ministerios de Estado. Tal vez una pista puede encontrarse en una carta de Vere a Burghley, escrita en 1594, en la que el conde de Oxford busca su favor en un asunto que él describe como, comillas, mi asunto, my business, y que sobre este asunto solo responde ante la reina. Hay quienes han especulado que el motivo posible del estipendio y del secreto era que la reina había encargado a Shakespeare, comillas, la composición de las obras históricas, las cuales tenían como fin legitimar a los Tudor, entre otros fines políticos. Es posible que también por eso se haya identificado otras manos que las de Shakespeare en las obras históricas, si pensamos que tal vez Oxford pudo haber delegado la labor a alguno de sus secretarios en algún momento. Pero todo esto no es más que una especulación informada. También en 1586 Oxford participó del tribunal que condenó a María, reina de los escoceses, a la ejecución. Un par de años después, en 1588, plena época de la Armada Española, De Vere habría armado su propia nave y la habría comandado en batalla. También en 1588 Anne, la esposa de Vere, murió, dejándolo con 3 hijas, quienes fueron llevadas a la mansión de su abuelo William Cecil. Según correspondencia de la época, Lord Burghley se vio de tal manera afectado por la muerte de su hija predilecta que fue incapaz de dirigir los asuntos del consejo privado. En 1591, De Vere se volvió a casar, esta vez con Elizabeth Trentham, una de las damas de honor de la reina.
2 años más tarde, ella daría a luz al único hijo legítimo de De Vere, Henry, que pasaría a ser el 18º conde de Oxford, y la familia se mudó al suburbio de Hackney. Aunque existe evidencia de que se mantuvo involucrado con asuntos de la corte en esa época, a partir de su segundo matrimonio y nueva vida en King's Place de Hackney, la vida de Oxford entra en su etapa más oscura, en el sentido de lo poco que sabemos de ella. En A Discourse of English Poetry, 1586, el conde de Oxford fue alabado como, comillas, el más excelente de los poetas de la corte. Y el autor de The Art of English Poesy, 1589, aseguró que él sería conocido como el mejor de los poetas cortesanos, abro comillas, si sus obras pudieran ser reveladas, cierro comillas. En inglés dice, if their doings could be found out. O sea, si sus hechos, si sus obras pudieran ser descubiertas, reveladas. Se da por hecho, se da por entendido que el autor anónimo de The Art of English Poesy está dando cuenta, digamos, está revelando que De Vere es un escritor secreto, es decir, que publica, o que escribe, pero que no publica con su nombre. Es un poeta privado, es un poeta secreto. Y que sería conocido como el mejor si sus obras pudieran ser reveladas. Otro elemento de juicio tremendo para la causa oxfordiana. En 1559, su hija Elizabeth Vere se casó con William Stanley, sexto conde de Derby, otro conde escritor, curiosamente, que tenía su propia compañía de actores, también, al igual que Oxford. Muchos estudiosos creen que Sueño de una noche de verano fue escrito para estas festividades a las que asistió toda la corte real, es decir, un regalo de bodas para su hija. En 1598, en una colección de comentarios sobre literatura, Paladis Tamia, Francis Mears incluyó a Oxford en una lista de los mejores dramaturgos de comedia. Este documento es de vital importancia en la historia shakespeariana porque incluye la primera mención de Shakespeare como dramaturgo, atribuyéndole 12 obras. Hasta entonces, la reputación de Shakespeare se basaba solo en sus 2 poemas narrativos publicados, Venus y Adonis y La violación de Lucrecia. La asociación de toda la vida de Oxford con el teatro, con actores y con dramaturgos es incuestionable. Sin embargo, ninguna obra de De Vere ha sobrevivido, ni tampoco existe registro alguno de que su nombre estuviera asociado con una obra en particular. Esto es muy raro, ¿no? Porque nos dicen varios autores que De Vere era el más excelente autor de comedias, que era un gran poeta, pero ninguna de sus obras nos ha llegado con su nombre. Todas se han perdido supuestamente. O no se han perdido, solamente que han sido publicadas con el seudónimo William Shakespeare. En 1595, su hija Elizabeth se casó con William Stanley, el sexto conde de Derby, como ya se dijo, quien se dice que en esa época estaba escribiendo obras. Y más tarde, en 1604, el año de su muerte, otra de sus hijas, Susan, se casó con Philip Herbert, Lord Montgomery, uno de a quienes está dedicado el primer folio de Shakespeare. Vaya, qué interesante. O sea, el primer folio de Shakespeare fue dedicado a 2 nobles, uno de los cuales había sido cuñado de Oxford. Es decir, el primer folio no tiene ninguna vinculación, como vamos a ver, con el hombre de Stratford, con la familia del hombre de Stratford, pero tiene mucha vinculación familiar con Edward de Vere. El 17º conde de Oxford murió en 1604 en Hackney de causas desconocidas. Según consta en los registros, fue sepultado el 6 de julio en la iglesia de San Agustín en Hackney, que luego fue demolida en el siglo XVIII. Sin embargo, una historia familiar por parte de su primo Percival Golding señala que, comillas, Edward de Vere, un hombre absolutamente consumado en cuerpo y alma por honorables dones, yace enterrado en Westminster. Interesante. No hay ningún registro que pueda verificar que Oxford esté enterrado en Westminster, pese a que su familia contaba con un mausoleo allí. Alexander Vaughan, de quien ya he hablado, ha investigado a fondo el tema y asegura que Oxford se encuentra sepultado bajo el monumento a Shakespeare en la esquina de los poetas en Westminster.
Su vida y sus logros permanecieron en la oscuridad, hasta que en 1920 John Thomas Looney, un profesor de escuela inglés, reveló su autoría de las obras del canon de Shakespeare en Shakespeare Identified in Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford. O sea, Shakespeare identificado en Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. El libro fundacional del oxfordianismo. En 1622, Henry Pitcham publicó The Complete Gentleman, una lista de poetas que hicieron del reinado de Isabel una era dorada de la poesía. Inexplicablemente, omitió a Shakespeare, pero puso al conde de Oxford en primer lugar en su lista como el poeta más notorio de la era isabelina. Esto es muy importante, que un autor en 1622, haciendo un recuento de la poesía isabelina, haya omitido a Shakespeare, pero haya puesto primero en la lista al conde de Oxford, del cual supuestamente no tenemos ningún poema, o solo poemas de juventud, y haya omitido al gran William Shakespeare. ¿Cómo es posible esto? Bueno, tal vez él sabía que eran la misma persona. Esto a diferencia de Mears, que ya lo mencionamos, que los incluyó a ambos en su propia lista. Tal vez debido a que no sabía que Oxford y Shakespeare eran la misma persona. Aunque otra vez Alexander Ball sugiere que Mears sí sabía, pero que lo encriptó hábilmente, ya que en su lista parangona a 16 poetas clásicos con 17 poetas ingleses, comparación que sería algo extraña, ya que quedaría uno sin su parangón clásico. No sería así si pensamos que Shakespeare y Oxford eran la misma persona, y que Mears lo sabía, pero le estaba prohibido declararlo. Todo aquello es materia de estudio, y es muy interesante, está en una presentación de Alexander Ball. Todo el asunto de que Mears era un numerólogo, era un escritor que tenía libros acerca de numerología y no iba a poner números al azar. Si parangona a 16 poetas clásicos con 17 poetas ingleses, deja volando a uno, eso no es característico de él para nada. Aquello lo vamos a analizar más adelante también. Durante la temporada de 1604 a 1605, curiosamente justo después de la muerte de Oxford, 6 de las obras de Shakespeare fueron presentadas en la corte por orden del rey Jacobo I. Esto tiene todo el aire de una conmemoración, y es por eso tal vez que Jacobo I se refería a Oxford como el Gran Oxford. En 1609, los sonetos de Shakespeare fueron publicados en una edición impresa. La famosa dedicatoria describe al autor como nuestro inmortal, ever living poet, como nuestro poeta inmortal, una frase que invariablemente se usaba solo para referirse a los muertos. Nunca se le llamaría ever living a un poeta vivo. Podría llamársele otro epíteto maravilloso, pero no ever living, porque aquello se le aplicaba solo a los que ya habían muerto. Y supuestamente en 1609 Shakespeare todavía estaba vivo. Nos dice la historia que muere en 1616. Aquello es una inconsistencia tremenda que los stratfordianos evitan. No sabemos quién instigó la publicación del primer folio de las obras de Shakespeare en 1623, pero no hay mención de un albacea o de un pariente de Shakespeare de Stratford en conexión con él. Ninguna, no hay conexión ninguna entre el primer folio y Shakespeare de Stratford. Sin embargo, de los dos hermanos que lo financiaron, que eran nobles y que tenían los medios para financiar un libro tan caro, porque el primer folio fue un libro carísimo de producir, y a quienes está dedicado además el libro, uno de ellos, Philip, conde de Montgomery, era el marido de Susan, hija de Oxford, mientras que el otro, William, conde de Pembroke, alguna vez había sido pretendiente de otra hija de Oxford, de Bridget, o sea, ambos estaban relacionados con Oxford. Pembroke llegó a ser Lord Chamberlain, la suprema autoridad en el mundo del teatro, y por lo tanto alguien en posición de decidir qué obras podían ser publicadas y cuáles debían suprimirse. También sabemos que Ben Jonson, que escribió mucho del material introductorio del primer folio, era un asociado íntimo de la familia de De Vere, después de la muerte de Oxford. El primer folio fue, por lo tanto, un asunto familiar, pero la familia involucrada no era la residente en Stratford-on-Avon,
era la familia de Edward de Vere. Todas las señales nos apuntan hacia Edward de Vere como el verdadero autor de Shakespeare. Todas las señales apuntan a que Oxford, digamos, era el verdadero autor detrás de la máscara de Shakespeare, incluso en el primer folio. A ello dedicaremos un programa especial, solo al primer folio, que hay mucho que analizar ahí. Pero valga esta muy breve y sucinta biografía, yo creo que para que podamos conocer, vislumbrar y atisbar el misterio y la grandeza también de Edward de Vere, el conde de Oxford. El gran genio de nuestros tiempos, a quien hemos olvidado deliberadamente. Y quisiera despedir este programa con otro poema del conde de Oxford. Este poema fue publicado de forma anónima y ha sido muy famoso en el idioma inglés. Y se le ha atribuido a Oxford con mucha propiedad, ya que contiene un lenguaje eminentemente shakespeariano. También es un lenguaje coherente con los otros poemas conocidos de Oxford y se distingue con respecto a los demás poemas de la antología en que aparece. Y el primer verso sobre todo es una maravilla, y es un verso que realmente podemos decir es de Shakespeare, ¿no? Dice, "My mind to me a kingdom is", mi mente para mí un reino es. Y voy a leerles la traducción, que también disculpo por su precariedad, es una traducción en prosa nomás. No puedo traducir el verso brillante de Oxford, pero por lo menos que se entienda el sentido de las palabras, ¿no? Escuchemos a este poema y pensemos en Shakespeare, pensemos en Hamlet, pensemos en la grandeza de este hombre, ¿no? Mi mente para mí un reino es, tan perfecta alegría encuentro allí, que supera toda otra dicha que el mundo por gracia pueda gestar. Aunque mucho quisiera lo que algunos tienen, aún así mi mente se prohíbe todo afán. Ni principesca pompa, ni gran fortuna, ni fuerza para conquistar la victoria, ni astuto ingenio para curar una llaga, ni forma alguna que sacie cada ojo que mira, a ninguna de estas cedo como esclavo. ¿Por qué? Mi mente las conquista todas. Veo cómo a menudo los acaudalados sufren más, cómo los ávidos trepadores no tardan en caer. Veo cómo a aquellos que moran en la cima el infortunio los amenaza más que a nadie. Adquieren con esfuerzo, mantienen con miedo. Tales cuitas mi mente no podría soportar. Satisfecho vivo, esta es mi estancia. No busco más de lo que sea suficiente. Me afano en no tener influencia altiva. Mirad lo que me falta, mi mente lo provee. He aquí que triunfo como un rey, satisfecho con lo que mi mente trae. Algunos tienen demasiado y aún así se afanan. Yo tengo poco y no busco nada más. No son más que pobres por mucho que tengan, y yo soy rico con poca fortuna. Ellos pobres, yo rico. Ellos suplican, yo doy. Ellos carecen, yo dejo ir. Ellos languidecen, yo vivo. No río ante las pérdidas de otro, no resiento de otro las ganancias. Gestos mundanos mi mente no puede arrojar, mi hacienda todavía permanece entera. No temo enemigo ni amigo adulador, no detesto la vida ni temo mi fin. Algunos miden su placer por su lujuria, su sabiduría por la ira de su voluntad. Su tesoro es su única confianza, y velado obrar su reserva de habilidad. Pero todo el placer que puedo encontrar es el mantener una mente apacible. Mi riqueza es salud y perfecto estar, mi conciencia limpia, mi primer defensor. No busco con regalos agradar ni por engaño cultivar ofensas. Así yo vivo, así moriré. Ojalá todos hicieran tan bien como yo. Uno puede detectar aquí la íntima influencia tanto de Séneca como de Ovidio, lo que constituye un notable testimonio de la tremenda originalidad filosófica y elocuencia poética del autor. Este poema ha sido publicado de manera anónima en varias antologías de poesía isabelina,
desde 1588 en adelante, y es a todas luces una obra de un joven Edward de Vere. La estrofa de 6 versos, característica de Vere Shakespeare, aparece aquí también. Además, metáforas y lenguaje similar aparecen en varias obras del canon shakespeariano. Por lo tanto, este poema, mind to me a kingdom, mi mente es para mí un reino, creo que es el mejor epíteto que pudiera describir al genio de Shakespeare. Ya llegará el momento en que podamos analizar en detalle las coincidencias, las referencias que existen entre los poemas de Edward de Vere, los poemas tempranos, y la obra de Shakespeare. Lo haremos punto por punto, detalle a detalle. Pero ahora baste con haber hecho este resumen biográfico para que empecemos a conocer la fabulosa y fascinante figura de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, quien habría sido, con toda probabilidad, el verdadero autor de las obras del llamado William Shakespeare. A futuro analizaremos los sonetos, las obras, los poemas narrativos, y verán ustedes cómo una tras otra se acumulan las evidencias. Una tras otra van cayendo como piezas del rompecabezas que va apareciendo ante nosotros, como hebras del tapiz que se va tejiendo y que nos va mostrando el verdadero rostro del autor más genial de nuestros tiempos. Con esto me despido hasta el próximo Oxfordianos. Espero que haya sido de su gusto este pequeño resumen de la vida del conde de Oxford. Y hay mucho más por investigar, hay mucho más por aprender. Este es un camino largo en el cual todo se está descubriendo. Por lo tanto, quedan desde ya invitadas al próximo capítulo de Oxfordianos. Y les invito a enviarme sus comentarios al correo electrónico oxfordianos@gmail.com y también a dejar comentarios en el canal de YouTube. Por último, les recuerdo que el programa se encuentra también en forma de podcast en Spotify y en todas las plataformas de podcast que les gusten. De esta forma me despido. Hasta la próxima, amigos, amigas de Oxfordianos.